Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos a este grandioso enfoque de las ciencias naturales. En esta ocasión vamos a contemplar sobre la función de reproducción en los seres vivos. Partiendo de ello, recordemos que los seres vivos están distribuidos por 5 grandes grupos de los seres o individuos vivos. Tenemos el reino monera, que son de las bacterias, el reino protista, que son de los parásitos, protozoos y algas, el reino fungi, que son de los hongos, el reino plantae, que son de las plantas, y el reino animalia, que pertenecen a los animales y a los humanos. Pero para partir del tema, necesitamos comprender qué es una reproducción. Sabemos que la función de la reproducción es dejar una descendencia fértil y descendencia que sea idénticos o similares porque comparten un mismo ADN. En esta función la podemos determinar que es una función vital e importante en las unidades de función que contienen los seres vivos. Han perfeccionado diferentes técnicas y mecanismos para poder completar lo que es una descendencia y la funcionalidad de mantenerse y perpetuarse en el entorno. Comenzamos con el primer grupo de los seres vivos, que son las bacterias. Las bacterias han desarrollado mecanismos de reproducción que les han permitido, mediante el proceso de la bipartición. ¿Qué quiere decir eso? Mediante el proceso de la reproducción asexual de una sola célula o progenitor, nacen muchos organismos vivos porque se fragmenta, se rompe y de esa mitad o pequeño fragmento que sale de la bacteria, tienden a salir 1 millón de bacterias más, ¿sí? También tenemos el reino de los honguitos, o más conocido científicamente como el reino fungi. Han implementado estrategias entre las cuales se encuentra la formación de cuerpos fructíferos que a través de sus hifas permite la propagación de sus organismos vivos o su descendencia en este caso. También cumple con una reproducción asexual porque no necesitan de otro organismo vivo para poder reproducirse. En este caso, las plantas han producido un proceso un poquito más complejo que a través de las flores atraen a los diferentes polinizadores y ellos botan sus esporas, obviamente de las propias plantas, succionan. Y al momento de succionar esas semillitas que tienen las propias plantitas que tienen las flores, caen al suelo y nuevamente pueden salir organismos idénticos al de la plantita que esté hablando. En este caso juega un papel muy fundamental el material genético, tanto el ADN, que va a estar dentro de los cromosomas. El ADN es una célula macromolécula que hace que todo el material genético, la información genética, se priorice y se desarrolle en una mayor porción, puede llevar a cabo sus funciones y que se puedan adaptar en su entorno. Tenemos diferentes tipos de reproducción, entre ellos tenemos sexual y asexual. Por ejemplo, en asexual permiten a través de las células reproductivas o gametos poder tener un esperma en el macho o en el hombre y un óvulo en la hembra o en la mujer, en el caso de los seres humanos y animales, ¿verdad? Tiene pelaje si son ornitorrincos, en este caso, sí, organismos similares a los progenitores compartiendo un mismo material genético. Pero en este caso tenemos el proceso de la reproducción asexual de la misma forma que se genera mediante la bipartición, como les dije, de las bacterias y en este caso de ciertos parásitos que también cumplen con el proceso de la reproducción asexual. Con ello también conlleva un proceso mayor o de primar lo que es la reproducción celular, porque es la parte inicial de cómo se procesa esta información. Por ejemplo, la teoría celular indica que todos los organismos vivos están formados
de células que se pueden dividir entre célula eucariota y célula procariota. La célula eucariota es aquella que posee un núcleo definido, es decir, un núcleo. Cuando usted se compra un chupete que viene en el interior, un chicle, ¿verdad? Así mismo va a ser con la célula eucariota, pero con la procariota, este carece de un núcleo definido, con lo que lleva o conlleva la parte divisora que va a tener, ¿verdad? Que no va a tener una membrana citoplasmática, un aparato de Golgi definido y las demás elocuencias que solamente la célula eucariota va a poseer. La teoría celular menciona que todos los seres vivos están formados por células. Es por ello que la célula es determinante para poderle mencionar que es la unidad básica biológica que posee todos los organismos vivos. Ahí tenemos el maravilloso estudio del ciclo celular que comprende desde la fase G1 o el inicio del ciclo, donde tenemos la célula madre que se va duplicando para crear procesos indivisibles como mitosis y meiosis, que son procesos internos bueno, internos exclusivamente que posteriormente se van a perpetuar en algo externo, pero solamente la meiosis. Si usted puede ver las gráficas, tenemos la célula madre que a partir del proceso de la separación para dar a cabo un nuevo individuo, en el caso de la mitosis se dan en plantas, bacterias, hongos y protistas, y la meiosis se dan en animales y en humanos, porque aquí tenemos la unificación de los cromosomas mediante los hilos que puede poseer un cromosoma para poder llevar a cabo ese digno proceso del mismo. Diferencias entre el ciclo de la mitosis y la meiosis. La mitosis realiza con células somáticas, en cambio, la meiosis lo realiza a partir de las células de los gametos que son un esperma y un óvulo. Las células hijas poseen el número igualatorio de los cromosomas, en cambio las células hijas poseen la mitad de las células tanto de mamá y de papá. Por eso es que al unirse son 23 más 23 son 46. Dice que posee la mitad en 23 porque ya están unidos los cromosomas tanto de mamá y tanto de papá. Eso ha sido todo por el maravilloso enfoque de esta grandiosa clase del día de hoy. Se cuidan, que pasen bien, continuemos perpetuando ese aprendizaje. Hasta la próxima.